Buenas tardes, hermanos. Es una bendición de nuevo estar con todos ustedes en esta tarde, en este momento para reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, tener un momento de alabanzas y también un estudio de la palabra. Vamos a orar, hermanos, y para que el Señor pues sea el centro de todo este momento que vamos a nosotros a compartir. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones y por tu fidelidad. Padre Celestial, pedimos de que, Señor, este momento sea de alimento, Señor, para nosotros, de crecimiento, pero que a la vez, Señor, vos te goces, Señor, en lo que nosotros estamos haciendo para honra y gloria tuya. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte fue escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche deseé llamar. Ahí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación y esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación y esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte. La victoria está en ti.
Qué preciosa alabanza, hermanos. De veras de que el Señor es bueno. Si no lo tuviéramos a Él, ¿dónde estuviera nuestra esperanza? Y es nuestro deseo de que usted se haya gozado, se haya levantado esta alabanza a nuestro Señor. Esta tarde vamos a comenzar una serie de estudios bíblicos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. ¿Y por qué queremos hacer este tipo de estudios? Porque nosotros necesitamos entender cuál es el propósito de la iglesia, cómo debe de ser la actitud de cada cristiano dentro del cuerpo de Cristo y cómo nosotros debemos de mantener el centro de nuestra vida a Jesucristo, quien tiene toda la supremacía sobre toda la creación. Él es verdaderamente el centro de todo. Y eso es lo que se centra esta carta de Pablo. Y esta carta fue escrita mientras Pablo estaba encarcelado en Roma. Esto fue un día durante su primer encarcelamiento que Pablo recibió la visita del ministro de la iglesia de Colosas, que era Epafras. Y este hombre era el pastor de esta iglesia en Colosas. Él fue el que la fundó y fue a visitar a Pablo porque Epafras fue llevado el evangelio a través del ministerio de Pablo en uno de sus viajes a lo que era Asia Menor y a Grecia. Entonces Epafras le hizo una visita a Pablo y le llevó un informe de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Colosas. Y este informe fue muy positivo, pues Epafras le dio a conocer a Pablo todo lo que estaba sucediendo, cómo la iglesia estaba creciendo y cómo ellos se estaban manteniendo firmes, unidos en amor. Era una cosa preciosa. Pero Pablo, al escuchar esto también, él quiso darles no solamente amonestación, sino que también esa confirmación de lo que estaban haciendo como iglesia. Y quería también prevenirlos de que tuvieran cuidado de muchas cosas que podían ser una amenaza para la iglesia. Y uno de esos propósitos de la carta era prevenirlos a ellos de no volver a caer en esos vicios anteriores que ellos tenían antes de llegar a Cristo. Así es que Pablo les da esa solución a ellos a no centrarse, a tener cuidado de no enfriarse y no caer en esa vida anterior que ellos tenían. Otro punto por los cuales Pablo les escribe es porque ellos puedan dirigir su atención en el centro de todo, que es Cristo. En la carta podemos ver ese enfoque de Pablo, de que le dice, céntrense, vean solamente a Cristo Jesús, quien es el centro, el ser supremo de toda la creación. Otro punto también que Pablo les toca es que ellos realcen ese ministerio el cual ellos están llevando, que ellos puedan también enfocarse y también darle el valor del ministerio de su pastor, que es Epafras, de que no lo descuiden también a él, de que lo vean como ese líder y que le den el valor. Pablo los insta a eso. El mismo Pablo les dice a ellos en esta carta de que lo vean, Pablo, mejor dicho, le da el crédito al ministerio de Epafras. Pablo le da gracias al Señor por este hombre. También de que otra cosa que hace Pablo es enfatizar entre los colosenses la virtud del perdón y la bondad. O sea, de que Pablo les está diciendo, hermanos, mantengan esto, denle valor a esto, denle cabida al perdón, sigan manteniendo esa bondad que ha sido característica de ustedes. Esta carta, hermanos, está rica en enseñanza, en doctrina para la iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, hermanos. Porque verdaderamente, de la misma forma que en esos tiempos Pablo tenía una preocupación por esta iglesia, en estos días los pastores tenemos una preocupación por la iglesia. Nosotros no queremos de que el cuerpo de Cristo se desenfoque de él y puedan caer, puedan enfriarse o puedan volver a esa vida de pecado que antes vivían. Nuestra preocupación es esa. Nuestra preocupación también es de que ellos tengan todo su pensamiento, todo su ser enfocado en Cristo Jesús, quien tiene la supremacía de todo lo que existe. También de que ustedes, hermanos, toda la iglesia,
le deba también el valor del trabajo que todo pastor, que todo líder está llevando a cabo dentro de la iglesia. Es importante, hermanos. Muchas veces sí, pueden haber tal vez extremos donde se le da un valor al pastor que va más allá, que muchas veces lo ven como alguien que está a la misma altura del Señor Jesucristo, pero no es el punto. Pero también podemos caer en el otro extremo, donde verdaderamente se minimiza, se hace negligente la atención que los pastores debemos de tener con respecto al esfuerzo, al trabajo que hacemos dentro del ministerio, porque al darle ese valor, nosotros también estamos dándole valor al trabajo, a lo que es la visión que tiene Cristo para la iglesia. Así es que vemos muchas veces también nosotros que dentro de la iglesia también necesitamos enfocarnos en esa virtud de perdonar, de practicar el perdón y también practicar la bondad entre nosotros. Así es que pensando en esto, hermanos, vamos a centrarnos en este estudio, esperando de que todos los hermanos, no solamente a nivel local, pero sino que a nivel global, nuestra iglesia pueda mantener estos puntos en mente, en sus corazones y practicarlos. Así que le voy a pedir de que busque en su Biblia la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a ir leyendo versículo por versículo y sacando toda esta enseñanza, pero a la vez manteniendo el contexto inmediato y general de la carta. Dice así la epístola, comienza así esta carta: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Vemos entonces aquí que Pablo, él se está dando a conocer como el autor de la carta, su posición de apóstol, que no fue por voluntad de hombres, sino que fue por voluntad del mismo Dios, del mismo Jesucristo. Y dice que él está escribiendo esta carta junto con el hermano Timoteo. Así que tenemos que poner atención porque aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Fíjense bien que aquí no está diciendo por la voluntad de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del hermano Timoteo, como quien dice, fue la voluntad de Dios y también del hermano Timoteo. No, dice, el Pablo está escribiendo la carta junto con el hermano Timoteo. Después de esto, que él se da a conocer que él es el que está escribiendo la carta junto con Timoteo, que él es apóstol por la voluntad de Dios, podemos ver entonces que Dios es aquel que impuso, que mejor dicho, llamó y separó a los apóstoles. Por si acaso hay alguna objeción de la iglesia, porque no todos conocían al apóstol Pablo, no todos conocían su ministerio, su liderazgo, su autoridad, como aquel de que vio físicamente al Señor Jesucristo resucitado. Y esto es algo muy importante, hermanos, de tener en cuenta con respecto a la autoridad que Pablo tenía para escribir estas cartas. Sigamos con el versículo 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Vemos aquí entonces que Pablo se presenta y después da a conocer los destinatarios de esta carta. ¿Y quiénes son? Son la iglesia, los hermanos en Cristo que están en Colosas, en la ciudad de Colosas. Y algo importante, que Pablo describe el carácter, la posición, los atributos de esta iglesia. Dice que son santos. O sea, de que estas personas, está escribiendo a aquellas personas que han sido santificadas por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Lo está llamando santos porque en nosotros, una vez que hemos sido salvos por Cristo, nuestra posición es de santidad ante Dios, porque Dios nos ve a través de Jesucristo a nosotros. No nos ve directamente a nosotros, sino que a través de Cristo nos ve y nos toma como santos, porque Cristo nos está representando y en Cristo nosotros somos santos. Entonces él está diciendo a los santos y fieles. Y aquí es algo precioso, hermanos. Pablo se da cuenta de que esta iglesia está siendo fiel a las enseñanzas, al Evangelio, al mismo Señor Jesucristo. Y algo importante, hermanos, la iglesia
debe de ser caracterizada por la santidad, pero también por la fidelidad a nuestro Señor, por la fidelidad a lo que es este libro, la palabra del Señor. Nosotros debemos ser fieles a este libro, porque eso es importante. No debemos nosotros tener una fidelidad mayor a tal vez al pastor, a los líderes, si no es a la palabra del Señor. Es ahí donde debe de estar nuestra fidelidad, porque este libro es la palabra escrita de Dios, expresa la voluntad de Dios para con nosotros. Así que vemos de que esta iglesia son santificados por Cristo y son fieles al Señor porque están en Cristo. Dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Pablo no les está diciendo que ellos reciban la gracia de Pablo, sino que la gracia de Dios. Pablo le está diciendo, reciban la gracia de Dios nuestro Padre. Y sigue en el versículo 3, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Otra característica del ministerio de Pablo, de un líder, es eso, de que siempre debe estar agradecido por el fruto que la iglesia, que todos los cristianos, que todos los miembros del cuerpo de Cristo están llevando. ¿Sabe una cosa? Esto nos lleva a pensar de que nosotros como cristianos, cuando vemos de que hermanos están creciendo, están sirviendo al Señor, están siendo fieles, están dando fruto de arrepentimiento, fruto de quién es el que vive en ellos, nosotros debemos de ser agradecidos al Señor. Y en mi posición como pastor, verdaderamente, yo me siento muy agradecido por todos los hermanos que están sirviendo de una forma fiel a nuestro Señor. Cuando yo veo que hay hermanos que verdaderamente sirven con un corazón sumiso, con un corazón entregado al Señor, eso me da gratitud a mí y yo le doy gracias al Señor en mis oraciones. Yo siempre le digo al Señor, gracias Señor por mi hermano, por mi hermana que están sirviendo, que están exaltando tu nombre. Y esa es la actitud que tiene Pablo y es la actitud que todos nosotros debemos de tener. No solamente los líderes, sino que todos los cristianos, cuando vemos que otro cristiano está siendo fiel al Señor, debe de haber gratitud, debe de haber gozo en nosotros. Y eso es lo que está experimentando Pablo y lo está compartiendo a ellos. Y no solamente debemos de quedarnos con esa gratitud, con ese gozo para nosotros. De veras que es importante cuando usted apoya, cuando usted anima a su hermano, cuando ve que su hermano o hermana está sirviendo fielmente y está llevando frutos. Es importante que nosotros los animemos, hermanos. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo no se queda diciendo, no los voy a animar o no los voy a exaltar porque tal vez eso se le puede subir a la cabeza. Pablo no piensa eso. Pablo quiere que ellos sepan de que hay personas que valoran su trabajo, valoran su sacrificio, valoran su entrega, valoran su fidelidad. Y nosotros estamos llamados a eso, a valorar a todos. Sigamos entonces, hermanos. El versículo 4, al oír que Pablo dice que da gracias a Dios, dice, doy gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Ven, Pablo los exalta. ¿Por qué? Porque eso demuestra el trabajo de estos cristianos, el amor que ellos tienen, esa fe que verdaderamente ellos tienen, refleja quién es Jesucristo en sus vidas. Y no nos debemos quedar callados cuando vemos esto. Lo reitero, hermanos. Si usted ve que algún hermano o hermana está sacrificando, está haciendo un trabajo que glorifica a Dios, anímelo. Hágaselo saber que eso es bueno. Eso es alimento para nosotros. No es que usted también va a venir, ay hermano, que no le va a estar ahí exaltando a cada rato, pero es bueno. Es bueno. Versículo 5. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. Fíjese bien. La fe, la esperanza, la fidelidad, el amor, todo esto, todos esos frutos de esta iglesia en Colosas, tiene
una causa. Y Pablo lo dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Todas estas características de esta iglesia, todos los frutos, todos las buenas obras que ellos tienen, es un producto por haber escuchado el Evangelio, por haber creído en el Evangelio. Esa esperanza que ellos tenían en el Evangelio producía en ellos todas estas obras, producía todos estos frutos. Y Pablo lo sabe. Por eso les dice y por eso lo reconoce que es por el Evangelio, porque los colosenses recibieron el Evangelio, sus vidas fueron transformadas y sus vidas fueron empujadas para reflejar quién es Cristo a los demás. El versículo 6, que ha llegado, dice, este Evangelio dice, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Puntos, hermanos, que debemos de nosotros darles preeminencia y detenernos a revisarlos. Y es que verdaderamente el Evangelio va a tener el mismo impacto en todas las personas del mundo. Vea, el Evangelio no es casual. El Evangelio no es el mensaje que verdaderamente trabaja diferente en las personas. No, el Evangelio tiene el mismo resultado en toda persona que lo recibe. Por eso dice Pablo aquí que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente. El Evangelio hace la misma transformación en una persona en China que en una persona en Latinoamérica, en México o en Centroamérica o en Sudamérica. Y que el mismo transformación, el mismo efecto que hace en una persona en Europa o en África. Es el mismo efecto, el mismo crecimiento. Las personas que son transformadas por el Evangelio, dice Pablo, todos tienen el mismo efecto. Todos comienzan a crecer en amor, en fe, en esperanza. Y es el mismo efecto que el Evangelio debería de hacer en usted y en mí. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Pablo está diciendo esto. Está haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Es ahí donde comienza el cambio. Vea, cuando una persona recibe el mensaje del Evangelio, Pablo está diciendo aquí que esa persona, para que el Evangelio haga ese cambio, esa persona debe de comprender completamente el mensaje, lo que implica. Debe de comprender a toda cabalidad el sacrificio de Cristo, el propósito por el cual vino Cristo aquí a la tierra, el propósito por el cual murió en la cruz. O sea, uno debe de entender, cuando uno lee Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona debe de entender bien ese versículo. Debe de entender que de tal manera, qué valor o qué medida tiene el amor de Dios por el mundo. ¿Cómo fue que Dios, a qué nivel, a qué extremo llegó el amor de Dios para con nosotros? Fue tanto el amor que mandó a su Hijo. O sea, nosotros debemos de comprender el Evangelio claramente. Y eso es importante. Porque muchas veces nosotros, por razón de tiempo, tal vez por muchas razones, no queremos, simplemente queremos dar el mensaje y pensamos, bueno, el Espíritu Santo va a ser el que va a hacerle entender a la persona. Pero no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros y nosotros estamos encargados, somos responsables para que la persona entienda bien el Evangelio. Porque de otra forma, el Evangelio no va a tener claridad en la mente y el corazón de la persona. El Espíritu Santo trabaja a través de nosotros para que las personas puedan entenderlo. Y es ahí donde el Espíritu Santo abre el entendimiento de la persona para que lo reciba.
Entonces vemos aquí todas estas cosas, hermanos. Todo lo que está hablando estos primeros siete versículos de la carta a lo que es Colosenses. Ahora, vean lo que dice, sigamos entre el 7 y el 8, dice, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Vean, vemos entonces de que el Evangelio debe de ser entregado, un mensaje claro, un mensaje simple, un mensaje que pueda tener la plena comprensión de la persona. Pero el Evangelio no puede ser dado por así decirlo, por sí solo. Él no llega a la persona. Tiene que haber alguien que lo lleve ese mensaje. Y aquí Pablo dice de que fue Epafras el que llevó el Evangelio a Colosas. Fue Epafras que de una forma fiel, dice, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. ¿Cómo hay una unidad ahí? Pablo le está dando verdaderamente el reconocimiento al trabajo, al ministerio, al sacrificio de Epafras, pero siempre unido al ministerio de ellos, el cual está unido a Cristo. ¿Se fijan ustedes en esa cadena? Cómo Pablo está reconociendo cada persona, el trabajo, el ministerio, el sacrificio de cada persona, pero que todos esos ministerios en una cadena están unidos al de Cristo. Y eso es importante, porque el Evangelio el Evangelio no se predica por sí solo. Tiene que haber un vehículo, alguien que lo entrega, y los que lo entregan son la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Usted y yo, aquellos que hemos sido salvos por Cristo. Espero de que vayamos entendiendo, hermanos, el mensaje de esta carta. Pablo comienza, ya dijimos, se presenta, reconoce quiénes son los receptores de esta carta, les da a conocer de que está muy gozoso, agradecido con el Señor por lo que están haciendo ellos, reconoce cómo recibieron el mensaje, también da crédito al ministerio de la persona por la cual ellos recibieron este mensaje, también da crédito de que ese ministerio, ese mensaje es el mismo que Cristo Jesús le dio a él y él a Epafras y Epafras a la iglesia, y esto es una cadena. Pablo está dando reconocimiento de todo esto y cómo ellos han llegado a ser fieles y a ser santos. Y sigue esta carta, hermanos. Por esa razón, el versículo 9. También nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Importante esto. Vemos que hay gratitud de parte de Pablo. Al darse cuenta del tremendo trabajo, del impacto, la transformación que el Espíritu Santo, que el Evangelio está haciendo en Colosas, Pablo dice, yo doy gracias al Señor, pero a la vez pido por ustedes que sean llenos del conocimiento de este Evangelio, que no solamente se detengan en recibir la salvación, sino que crezcan para que ustedes también repitan, igualen lo que nosotros estamos haciendo. Hermanos, la salvación no solo implica que nosotros recibamos salvación y nos quedamos con ella. El Señor quiere, y lo vemos que lo dice Pablo, quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y quiero aclarar algo. Aquí no está hablando de un conocimiento, de una comprensión, de una sabiduría intelectual, que sí ayuda, pero Pablo está centrando en ese conocimiento, en esa sabiduría y comprensión espiritual, de que verdaderamente nosotros crezcamos, comprendamos, conozcamos a nivel espiritual la voluntad de Cristo Jesús y de su Evangelio. Pero esto tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Y vamos a parar ahí, hermanos. Vamos a concluir en este versículo 11. Y estos dos versículos vemos cuál es el propósito por el cual Pablo quiere que nosotros crezcamos en conocimiento, que sigamos la voluntad de Dios, que crezcamos en sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros andemos y representemos dignamente a Cristo Jesús aquí en la tierra. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice el versículo 11. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vea, esto es importantísimo en estos tiempos, con lo que estamos viviendo con este coronavirus. Hermanos, debemos de tener cuidado, nosotros debemos de estar creciendo, debemos de seguir estudiando, debemos de seguir absorbiendo la palabra del Señor, orando, teniendo comunión con los hermanos, teniendo obras de amor, de cuidado por los demás. Porque si nosotros no practicamos esto, si nosotros solamente nos enfocamos en nosotros mismos, tenemos el peligro de enfriarnos, tenemos el peligro de separarnos, de desviarnos de la voluntad del Señor y de representarlo dignamente. Por eso dice Pablo que nosotros debemos estar fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Hermanos, pongamos atención a esto. Pongamos atención a lo que Pablo le está diciendo a Colosas, pero nos está diciendo hoy a nosotros como iglesia. El Señor reconoce, el Señor nos da a conocer su voluntad, pero también se goza al ver nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestras obras. Pero también el Señor se goza cuando usted y yo verdaderamente nos mantenemos constantes, buscamos crecer para conocerlo y mantenernos firmes. Eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Y vamos a detenernos en esta tarde en este versículo 11. Y yo le voy a pedir de que durante esta semana usted pueda darle prioridad a la lectura, a la meditación de estos primeros 11 versículos de la carta de Pablo a los Colosenses. Para que el Señor, y orando, usted le pida al Señor conocerle mejor, crecer en su voluntad, para que usted lo pueda reflejar, lo pueda representar dignamente, tal y como el Señor quiere. No sé cuántas veces usted se ha detenido en estos meses a orar, a meditar en la palabra del Señor. Pero yo lo animo. La palabra del Señor misma le anima a usted a que ore sin cesar, a que estudie esta palabra para poder crecer espiritualmente y así representar al Señor. Yo lo animo. Y vamos a orar. Y ahí donde usted está, pídale al Señor que lo fortalezca a través de su palabra, la oración y la comunión entre hermanos. No se desconecte, no se separe. No se pierda, no se quede aislado. Comuníquese con nosotros como iglesia, manténgase unido, porque solo así usted va a poder crecer, mantenerse firme y también representar al Señor. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque verdaderamente necesitamos estar unidos a vos, porque separados de vos, Señor, Juan 15:5 dice, nada podemos hacer. Padre Celestial, pedimos por nuestros hermanos que puedan ser fortalecidos, también puedan ser motivados para orar continuamente, estudiar la palabra continuamente y tener comunión continuamente con los demás hermanos, Padre. Gracias, Padre bendito. En Cristo Jesús te alabamos y bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga.